Nada más están dos. ¿Cómo eran todos arriba, no? Yo sé, trago una. Esa no. ¿Pero qué es? Esa no, ¿qué es? Gran barata de... Bien, les decía que fueron los inventores de la brújula, no tal cual la conocemos, ¿Quiénes, perdón? los chinos. Vale, entonces, medición del tiempo, relojes de sombra dentro de la astronomía fueron los primeros en observar cometas. Incluso escribieron un libro sobre eso. Y fueron los primeros, bueno, aparte del ábaco, en crear la brújula. ¿Vale? Fue una brújula muy primitiva, sin agujas como tal. Pero lograron generar este artefacto como tal, ¿sale? Los mayas, bueno, como ya saben, fueron astrónomos fascinantes, entre otras cosas. Son los que nos dieron el cero, ¿sale? En física como tal, bueno, no es como un descubrimiento, bueno, no es un descubrimiento en física, es más bien en matemáticas, pero pues el cero es fundamental. Fueron los primeros en generar 3 dimensiones, o en estudiar 3 dimensiones, ¿sale? Que es aparte de la geometría tal cual, pues profundidad, volumen como tal. Digo, todos lo hacían como los egipcios que generaron sus pirámides, obviamente tenían que usar las 3 dimensiones, el área de la base, la altura y demás. Pero los mayas fueron los primeros en estudiarla como tal. Y dentro de la astronomía, ¿qué hicieron los mayas? ¿Qué saben que hicieron los mayas en la astronomía? Calendario. El calendario, entonces, son los primeros que observan el ciclo solar y lunar. ¿Sale? Por eso generaron su calendario como tal. Ciclo solar y lunar. ¿Sale? ¿Ya está? Ya. Bien. Bueno, hacer otro video, pero lo vamos a saltar. Es un resumen de todo lo que ya hablamos. Se los dejo ahí igual, si lo quieren ver. Ya lo checan en el material, ¿sale? Siguiente etapa. La física durante los griegos. ¿Sale? Esta es la segunda. Los griegos hicieron bastantes descubrimientos, solo que ellos no le llamaban teorías físicas, le llamaban teorías filosóficas. Todo era filosófico. ¿Sí han escuchado esta parte de pienso, luego existo, etcétera, etcétera? ¿Sale? Entonces vamos a ver algunos personajes. ¿Habían escuchado a este individuo, Tales de Mileto? Sí, también venía en el video que nos Sí. proporcionó. Ok. ¿Qué hizo Tales de Mileto? Él pensaba que el agua era como como lo más fundamental, ¿no? Así es. Pero dentro de en esta parte, ¿qué hizo Tales de Mileto? Tales de Mileto fue el que propuso el elemento que conforma la materia en su mayoría, que era el agua, ¿no? Así es. ¿Lo habían escuchado en algunos problemas de matemáticas? Sí, maestra. ¿En dónde lo habían escuchado?
¿Nunca hicieron algún problemita en la prepa donde decían, si quiero saber cuánto mide tal árbol, voy a medir mi sombra parada a un lado y voy a medir la sombra del árbol y luego hacemos la comparación? ¿Sí han escuchado eso? ¿O han hecho ese tipo de ejercicios? Sí. ¿No? Bueno, Tales de Mileto observó esa parte. De acuerdo hacia dónde se dirige el rayo del sol, es proporcional. Si se fijan aquí en la figura está la pirámide, entonces fue el primero en medir justamente cuánto medían las pirámides como tal, usando solo sombras. Sale haciendo un comparativo, proporciones. ¿De acuerdo? Entonces es el que logró matemáticamente medir a la perfección la altura de las pirámides usando distancia de sombra. ¿Vale? Pitágoras, famosísimo Pitágoras. ¿Qué saben de Pitágoras? Su teorema. El teorema. Mucho dolor de cabeza, ¿verdad? Algo. Y justamente las proporciones dentro de un triángulo rectángulo, su teorema famosísimo. Entonces, todo esto aportó también. Esto es más matemático que físico, pero como les decía, todo esto va de la mano. ¿Sale? Entonces, Pitágoras también fue dentro de este periodo. Sale muy famosísimo por su teorema. ¿A este señor lo habían escuchado, Empédocles? No, ese sí no. Ok. Este señor, anoten por favor, fue el que decía que la Tierra está regida por 4 elementos. ¿Cuáles son los 4 elementos principales? Aire, fuego, tierra y agua. Exacto. Aire, fuego, tierra y agua. Y que todos estos se unían, decía él, por la acción amor-odio. ¿Sale? Antes todo era filosófico y era pues te odio o te amo. Entonces, pero eso de amor-odio simplemente era lo de las leyes de atracción o repulsión que ahorita conocemos dentro de los imanes, por ejemplo. Entonces él decía, 2 materias que se aman pues se atraen. 2 materias que se odian pues se van a repeler. ¿Sale? Entonces todo lo decía que todo giraba en torno a los 4 elementos y en torno al odio y amor. ¿De acuerdo? Entonces, odio, amor y 4 elementos primordiales. Y de ahí es que observan la parte de la astronomía y es donde viene todo esto de los signos zodiacales, de acuerdo al mes, y que si soy tierra, soy fuego, soy agua, etcétera. Y demás. Anaxágoras, ¿lo habían escuchado? Menos. ¿No? Bien, Anaxágoras creo que fue asesinado porque su descubrimiento lo tomaron como herejía. ¿Saben qué es una herejía? Tampoco. ¿No? ¿Nunca habían escuchado ese término? Sí, es un insulto a la religión. Exacto, es un insulto a la religión. Entonces lo asesinaron por eso, porque su descubrimiento fue justamente que la luna es una piedra proveniente de la Tierra y que no tenía luz propia. Él fue el que dijo que la luna no tiene luz propia, que simplemente refleja la luz del sol. ¿Sale? Que es un pedazo de piedra que se desprendió de la Tierra, que está orbitando, justamente como lo conocemos en la actualidad, y que su reflejo es justamente la luz del sol. Entonces, él lo descubrió
Y pues la iglesia lo tomó como una herejía justamente. ¿Sale? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Perfecto. Esas teorías sí las habían escuchado, ¿verdad? Más bien no sabían quién las había dicho como tal. ¿Cierto? Arquímedes. Arquímedes sí lo han escuchado. ¿Quién es Arquímedes? ¿Qué hizo Arquímedes? Si no me equivoco, maestra, él fue uno de los que hizo un experimento, el cual era para saber lo de la corona, cuál era realmente de oro, ¿no? Dada que recuerdo que un rey le había encargado esa misión, porque había mandado a hacer 2 coronas de oro, pero quería saber cuál realmente era de oro. Entonces él estuvo pensando en una bañera, principalmente, para determinar la manera de cómo saber cuál realmente era de oro. Entonces checó que la densidad del oro era mayor a la de cualquier otro elemento. Entonces al momento de poner las 2 coronas, vio cuál se sumergía en un menor lapso de tiempo, el cual por eso salió disparado de la tina con toda ella diciendo Eureka, porque ya había descubierto cuál realmente era la de oro. Exactamente. Es Arquímedes. ¿Sí, Celeste? No estoy segura, pero no es Arquímedes a quien se le atribuye el concepto de lo que es pi. También. Así es. Pero esta parte fundamental, bueno, es conocidísimo por esto de la bañera y de la corona, exactamente. Y surgen de aquí las primeras leyes de la hidrostática, que es si tú te metes en un lugar donde haya agua o metes algún objeto, va a recibir un empuje de la misma magnitud en la que tú caes. Incluso, bueno, también esta parte del volumen, ¿sale? Que es cuánta cantidad de volumen tienes tú en tu cuerpo, por ejemplo, no lo puedes medir como tal porque pues no tienes formas regulares, un cilindro, una esfera, etcétera, etcétera. Entonces, como son formas irregulares, lo puedes medir de esa manera. Si tú tienes algún recipiente con agua totalmente al borde y tú te metes, todo el agua que se desborde va a ser el mismo volumen que tienes tú. ¿Vale? Entonces, esa fue otra forma que encontró de medir. Todo eso entonces Arquímedes genera las primeras leyes de la hidrostática. ¿Vale? Justamente con las densidades de los cuerpos y volúmenes de cuerpos. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Bien. Bueno, antes de eso, se me pasó uno de los importantes de esta época, Aristóteles. ¿Quién fue Aristóteles? ¿Lo han escuchado? Al Sí, famosísimo Aristóteles. en el mismo video nos mencionaba que Aristóteles era el que hablaba de que todo era geocéntrico, que la Tierra estaba en el centro del universo. Así es. Fue justamente el que generó la teoría geocéntrica, que la Tierra era el centro del universo y que todo giraba alrededor de ella. Y, importantísimo, negó la teoría atómica. Cuando se empieza a descubrir esta parte del átomo, él decía que no podemos estar compuestos de átomos, porque si estuviéramos compuestos de átomos, habría espacios entre cada uno de ellos. ¿Sale? No se había observado como tal que pues son diminutos y que obviamente sí estamos compuestos de átomos, pero él refuta esa teoría como tal, decía que los átomos no existían como tal. Y también decía, dentro de la teoría geocéntrica, que todo era perfectamente circular, es decir, los planetas no se movían en forma elíptica, sino en forma circular, y que la Tierra no era
como la conocemos ahora, que ya sabemos como achatada, sino que era totalmente una esfera perfecta. ¿Sale? Entonces anótenlo por ahí, Aristóteles. Siguiente periodo. La Edad Media y el Renacimiento. ¿Qué saben de la Edad Media? ¿Qué pasaba aquí con los científicos? Ahí fue la revolución científica con Copérnico, donde desafiaron la teoría geocéntrica. ¿Correcto? Aquí irónicamente fue donde hubo muchísimos avances, justamente por esta parte de que lo que te prohíben es lo que quieres hacer. Entonces fue la época donde prohibían todas estas cuestiones. Si tú eras científico y te descubrían que estabas investigando algo, era donde pues les daban cuello y demás, no podía ser científico, se consideraba totalmente, esta etapa se consideró totalmente como una etapa oscura, le decían, ¿sale? Porque no podías decir abiertamente, ah, estoy estudiando esto, estoy estudiando aquello. Se consideraba totalmente otra vez como una herejía, como que si estuvieran contradiciendo a la iglesia, pues no podían hacer este tipo de cosas. Les digo, irónicamente, pues fue donde hubo muchísimos descubrimientos más cercanos a lo que actualmente conocemos, pero sí fue donde castigaban tajantemente que fueran científicos. Ahí están los más importantes y algunas de las teorías que fueron generando. Anoten esa parte, por favor. Fue donde ya se descubrió que la Tierra no era el centro del universo, sino el Sol. Cómo se movían los planetas, movimientos de rotación y traslación. ¿Habían escuchado estos científicos? A la mayoría. Ptolomeo, a Da Vinci. Yo solamente los únicos dos que no había escuchado es a Abul Wefa y a Ptolomeo. Ok, anoten esa parte. Maestra, una pregunta. Ahorita a las 10 vamos a salir a desayunar. Así es. Ok. Y ahorita a las 10 regresamos a las 11. Y me decían que tomaban recesos después de las 11 de 10 minutos. Pero ya conforme vaya avanzando la clase. Sí, correcto. Lo que podemos hacer es, bueno, ahorita a las 10 se van a almorzar, a las 11 regresamos. Les dejo los 10 minutos entre cada sesión de 40 minutos. ¿Sale? Sí, está bien. Perfectísimo. ¿Ya anotaron hasta ahí?
Ok. Bueno, Ptolomeo fue el primero que indagó en óptica, fue el primero en generar las leyes de reflexión y refracción. ¿Cómo es que viajan los rayos de la luz a través de cierto medio? Si se fijan, bueno, o si saben, o lo han escuchado en algún momento, la luz no viaja igual en el aire, en el vidrio, por ejemplo. Cuando atraviesa ciertos medios, cambia. Justamente era lo que les decía. Por ejemplo, en un vaso transparente, cuando hay agua y ponen un lápiz que parece que está quebrado, entonces eso es porque cambia de medio y es por la luz. ¿Sales? Justamente esto es lo que estudió Ptolomeo, las primeras leyes de reflexión y refracción en la óptica. Abul-Wefa fue el primero que generó el péndulo. ¿Saben cómo funciona un péndulo? Sí. ¿Saben cómo funciona o no? Sí, Si ustedes dejan un péndulo como tal, ¿por qué nunca se detiene? ¿Alguien sabe? ¿Alex? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Por la gravedad de la caída? Bueno, por la gravedad. Pero un péndulo, ¿o han visto El esto de... movimiento, ¿no? El movimiento que hace. Exacto, dejamos el péndulo y se queda oscilando y si nosotros no lo detenemos no se va a detener. De hecho, ¿han visto estos aparatitos donde están como las pelotitas que si le pegan a la primera se transmite y la última se mueve y de regreso? Donde tenemos como varios circulitos o pelotitas y están oscilando. Sí. Según yo, ese Bien. era el péndulo. Exacto. Pero bueno, ustedes pueden generar con un hilo y una pelotita cualquiera y sigue siendo un péndulo, ¿sale? Y si ustedes ponen algo a oscilar y no lo detienen, ahí se va a quedar oscilando permanentemente. ¿Por qué? Porque en realidad no es el péndulo como tal el que se está moviendo. ¿Qué es lo que se está moviendo? Constantemente, aunque nosotros nos sentimos como tal que se está moviendo. la Tierra. La Tierra. Fue justamente como descubrieron que la Tierra no para de moverse. ¿Sale? Que sigue oscilando y sigue girando. Y fue como descubrieron los movimientos de rotación como tal. Los de traslación, pues la observación de los astros en el cielo, etcétera, etcétera. Pero por el péndulo fue que se dieron cuenta que la Tierra no para de moverse. Por eso un péndulo, si lo dejan oscilando, se va a quedar ahí infinitamente hasta que lo detengamos. ¿Sale? Da Vinci, yo creo que Da Vinci lo conocían más por sus pinturas que por la parte física, ¿verdad? ¿Cierto? Sí. ¿Qué saben de Da Vinci? Es muy famoso, reconocido por sus pinturas, en especial la de la Mona Lisa. La de la Mona Lisa, ¿y cuál otra? Hay una súper importante. La del David, el mono que está así de manos. ¿La última cena? Aparte de la última cena. La del hombre La del... que dice Celeste, ¿no? De Vitruvio. Exacto, la del hombre de Vitruvio. Que es justamente donde él decía físicamente que estamos totalmente formados simétricamente. Entonces, él, todas sus pinturas están, se supone que bien exactamente milimetradas. O sea, todas sus pinturas son perfectas en geometría, en física y demás. ¿Sale? Es decir, como si midiera así tal cual, aquí va la nariz, aquí va esto, todo está totalmente proporcionado. Entonces, él antes de ser pintor era físico como tal. ¿Sale? Hizo descubrimientos en mecánica, en estática, en dinámica, sistemas hidráulicos. Fue de los más importantes y más reconocidos durante esta etapa. ¿De acuerdo? Copérnico, pues fue el primero en generar la teoría heliocéntrica. Y es justamente la que dice que el Sol es el centro
del universo y no la Tierra. Y Kepler, pues fue el que generó estas 3 leyes, que es sobre cómo se mueven los planetas de forma elíptica y no de forma circular, como había propuesto Aristóteles. ¿Vale? Entonces, anoten hasta ahí. Vayan a desayunar y los veo ahorita a las 11, ¿sale? Ok, maestra, gracias. Muy bien, de nada, Gracias. provecho.